Vamos a escuchar ahora la clase magistral de no despedida, podemos hacer en sentido psicoanalítico, una no despedida. Gracias, Mariana. Bueno, a estudiar ahora, a la clase. Así que le agradezco, profesor Rostañotto, el espacio para poder dar esta última clase. Les agradezco a las autoridades también, al doctor Germán Pereno, a su equipo de gestión. Después voy a seguir agradeciendo, pero ahora lo hago porque sé que ya se están por ir, si es que no se fueron, no veo ahora. Pero bueno, es como pensamos también la facultad, trabajando, aunque en líneas diferentes, poder confluir en espacios de afecto como este. Y si, lástima que se fue, porque si lo podía convencer de que se haga psicoanalista, me daba por hecha. Pero bueno, ya lo voy a agarrar. Yo quería atenerme al programa de la materia. Hoy sé que están más o menos por la unidad de más allá de principio de placer, ¿sí? Como no he estado en este tiempo, bueno, más o menos calculé el cronograma y además lo conversé con el profesor titular en función de qué era conveniente transmitir hoy acá. Entonces nos encontramos a la altura de la unidad 9, ¿sí? ¿Estoy bien? Y ya preparándose para el parcial. Perfecto, entonces va a venir bien esta clase. Y a los que me escucharon en pandemia, también quiero darles un reconocimiento especial de haber llegado hasta donde llegaron y ahora nos estamos viendo con los cuerpos presentes. Tengo el recuerdo más lindo de ustedes, no sé quiénes son, no los identifico, pero el trabajo que hemos hecho en pandemia va mi reconocimiento también por la paciencia que han tenido. Bueno, entonces decidí respetar mi propio programa, tal vez después venga otro, en mi último teórico. Pero quisiera ofrecerles algo más de este programa que había escrito en su momento, este programa de la materia, y es la posibilidad de transmitir algo de la operatividad del psicoanálisis en la actualidad y tomando los conceptos propios de la unidad. Así podemos pensar un poquito más allá de lo que ustedes van a tener que estudiar para el parcial y después para el final. Lo primero que me gustaría decir es que las formas del malestar en nuestros días han cambiado, eso lo hemos dicho desde el primer teórico. Han cambiado respecto de lo que se daba en la época de Freud, ¿no? No son los mismos síntomas, no son los mismos padecimientos, por lo tanto, cabe preguntarnos sobre la vigencia del psicoanálisis en este tiempo. ¿Sirve o no sirve? Es una materia que ustedes la tienen como obligatoria. Más allá de que sea obligatoria, les propongo pensar si el psicoanálisis sirve hoy en día con estas problemáticas que encontramos en la clínica y también en los espacios sociales. Entonces, voy a tomar el texto Más allá del principio de placer como disparador para justamente desarrollar un poco esta idea y hacernos estas preguntas. Como fuimos diciendo en las primeras clases, Freud va a desarrollar su teoría, va a iniciar su teoría en un momento en donde la represión estaba a flor de piel. Era el momento de la época victoriana, la época en donde no se podía hacer nada, no estaba permitida a nivel social, se hacía pero a escondidas, o tal vez se hacía menos, ya sea la sexualidad, la libertad de elección en la orientación, el género ni siquiera era una cuestión a pensarse, pero además Freud desarrolla, inventa el psicoanálisis y por lo tanto el concepto de inconsciente en un momento también que había un fuerte antisemitismo en la Europa central, en Viena, donde él trabajaba,
como saben, y yo ya lo he dicho, había todavía no, bueno, no había acontecido el Holocausto, pero sí ya había persecuciones a los analistas judíos, como lo pueden leer, si a lo mejor alguna vez tienen tiempo, en un texto que se llama Freud y los berlineses. En este contexto hemos estudiado cómo Freud llega al psicoanálisis de la mano de las histéricas que concurrían a su consultorio por esto que se llamaba enfermedades nerviosas, y Freud se deja enseñar por estas mujeres. Se deja enseñar por el sufrimiento que de ellas escucha, ¿no? Les da la palabra, les da la voz para que ellas puedan expresarse y ser escuchadas. Y luego viene un segundo tiempo en la enseñanza, en la obra de Freud, que es el tiempo en el cual nos vamos a ubicar hoy en este teórico, que es el tiempo del giro del 20. Entonces hay un recorrido en Freud que desemboca en este giro del 20 de 1920 y que viene en el momento en donde a Freud le pasan cosas. Le pasan las cosas de la guerra, incluso con familiares directos, de la Primera Guerra Mundial, le pasa su propio cáncer, su enfermedad, las persecuciones también por su condición de judío, y también cierta clínica que él empieza a recibir en su consultorio, que era muy diferente a la que venía escuchando hasta el momento. Entonces, a partir de 1920, tenemos este famoso giro del 20 que se plasma en el texto Más allá del principio de placer. Igual hay uno anterior, que es el 19, que es Lo ominoso, que es un trabajo que Freud escribe y donde ya vemos allí algunos elementos de lo que él va a plantear con el que sigue de 1920. Un hermoso texto. Se los recomiendo cuando llegue el momento de leerlo con placer, con gusto, porque más allá de que tiene claves de estudio, es realmente agradable de leer y muy interesante. Entonces a Freud ya no le alcanza compensar los síntomas y los padecimientos como los venía haciendo hasta ese momento. Ya no era suficiente pensar que solamente la represión como mecanismo psíquico era la causa de todos los males, para decirlo de alguna manera. Era necesario darle una vuelta más a su teoría y construir un aparato teórico y clínico que le permitiera ir más allá de este mecanismo de la represión. Y también de otra cuestión que él había, otro concepto que él había acuñado, que ustedes se van a acordar, las pulsiones de autoconservación. ¿Se acuerdan cuando vimos pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales? ¿No? Creo que era la unidad 6. Bueno, ahí Freud planteaba incluso la lógica del deseo, con el libro de los sueños. Teníamos las pulsiones de autoconservación, el cumplimiento de deseos a partir de los sueños, la idea de un aparato anímico que buscaba siempre el placer. Bueno, esto no alcanzaba para poder dar cuenta de los padecimientos, los sufrimientos, que no se explicaban, como digo, por este mecanismo de la represión. Entonces empieza a darse cuenta, incluso con su propia subjetividad, que había algo mucho más agresivo y mortífero, no conocido por el sujeto, que pulsionaba, empujaba hacia lo peor de la vida anímica, pero también de lo social, porque también va a poder explicar, por ejemplo, el odio social, el odio subjetivo, pero el odio social, fundamentalmente vinculado a la segregación del otro,
Hoy también podríamos llamarlo bullying, o eso a nivel ya más, como decía, acotado, pero bueno, la segregación en todas sus formas, la segregación del otro, y eso le permite pensar esto que les digo, no alcanza con pensar solamente en un principio de placer y del puro deseo en el inconsciente. Entonces, con esta perspectiva teórica, la del giro del 20, es con la que vamos a trabajar incluso hoy en día, en la clínica actual. Es la que nos sirve para trabajar hoy, quienes trabajen en la clínica el día de mañana, y además quienes quieran pensar algunos fenómenos, ya los voy a decir más adelante, al finalizar la clase, que también ofrecen lecturas desde el psicoanálisis y con este aparato teórico de Freud de 1920 en adelante. Es decir, una clínica, lo repito, que va más allá del principio de placer. Esa es la que va a resultar operativa hoy. Si bien, por supuesto, con ciertos ayornamientos. No es la misma clínica que antes, pero esos conceptos los ayornamos, los modernizamos, si se quiere, los repensamos y los aplicamos hoy. Entonces, vamos con el texto más allá de principios de placer. Voy a dar unas pinceladas porque no da el tiempo para todo, pero por lo menos esto que les digo, lo que nos permita pensar esta cuestión, los conceptos que nos permitan pensar esto. En más allá de principio de placer, Freud va a trabajar no solo el principio de placer, sino también el principio de realidad. Esos principios que ustedes ya estudiaron en las primeras unidades, principio de placer, principio de realidad, los va a retomar de alguna manera al principio del trabajo. De hecho, Freud nunca consideró que en el principio de realidad no hubiera principio de placer. Al contrario, más bien el principio de realidad es un principio de placer con efecto retardado o retrasado, ¿no? Pero, antes voy a decir una cosa, recordemos que hasta ese momento había algo que Freud postula Pulsiones y destinos de pulsión y en algunos otros textos de la época, que es la idea de que teníamos un aparato anímico capaz de buscar permanentemente la ausencia o la quietud en lo que son las intensidades de los estímulos, de todo lo que tuviera que ver con mantener al aparato anímico en estado de excitación. Entonces, para Freud había un principio que también que tiene que ver con eso, que lo llama principio, o toma el nombre de principio de constancia o de nirvana. La vez pasada teníamos un compañero que nos dio una clase sobre el principio de nirvana y qué era el nirvana para la meditación, no sé si estará, pero realmente pasaba por ahí, ¿no? Todo quieto, ausencia de estímulos, ni de nada. Era como el estado de meditación, sería, ¿no? Un estado zen. Hoy se dice enyoguizarse, pero era más o menos eso. Entonces, Freud planteaba esta idea hasta ese momento, pero como digo, termina viendo que hay una fuerte tendencia al principio de placer, sí, es verdad, pero también existen fuerzas contrarias que van justamente a contrapelo de este principio de nirvana, de constancia, ¿no? Van en contra de nuestro propio beneficio, si se quiere. Y eso es lo que produce displacer, malestar, que lejos de ser reprimido, insiste una y otra vez, sin que el sujeto pueda detenerlo, porque esto no se puede detener con la voluntad. No es que uno dice, a partir de ahora no voy a ver más Instagram durante 2 horas y me voy a poner a estudiar. No,
Esto insiste y cada día las 2 horas de Instagram están. Y eso posterga el momento de estudiar, supongamos, por decir un ejemplo sencillo, y ya voy a ir a otros más. Entonces, Freud no ofrece el ejemplo del Instagram, pero sí ofrece algunos otros ejemplos que nos permiten ubicarnos en esa vía, en esa perspectiva. No sé dónde andará Marco para que me ayude con el pizarrón. Así no voy y vengo. Había terminado la guerra, como les digo, la Primera Guerra Mundial, y Freud empieza a recibir en su consultorio sujetos que habían estado en la guerra, soldados que habían estado en la guerra, habían regresado con una serie de mortificaciones en el cuerpo, síntomas, lesiones y demás. Y entonces se da cuenta que estos sujetos, lejos de reprimir, como debería ser de acuerdo al principio de placer, lejos de reprimir esos recuerdos, por el contrario, esos recuerdos insistían, aparecían una y otra vez, por ejemplo, en sus sueños. O sea, si nos regíamos por el sueño como un cumplimiento de deseo, esta se cae, porque ¿cómo puede ser que estos señores que habían sufrido tanto vuelvan a soñar con ese sufrimiento? No va, hay una contradicción ahí, dice Freud. Entonces, escucha eso, escucha sus sueños y dice, bueno, ya la interpretación de los sueños, no lo dice así, pero lo leemos de ese modo, la interpretación de los sueños de 1900, donde la mayoría de lo que planteaba ahí era que un sueño era el cumplimiento de un deseo sexual infantil reprimido, bueno, acá con los sueños traumáticos de guerra, eso se cae, ¿no? Entonces se da cuenta que hay algo que va más allá del principio de placer, algo muy mortífero que insiste y que a esa insistencia Freud la va a llamar neurosis traumáticas. Es decir, no se trata de pensar ya el síntoma como un trauma reprimido en la infancia, sino como algo real que tocó el cuerpo del sujeto. Y a partir de ese acontecimiento traumático hay algo que insiste y se repite en los sueños, pero también en los síntomas. Esto yo lo voy a dejar acá, pero es algo que nos va a permitir entender una concepción de Lacan que tiene que ver con lo pulsionar mortífero que subyace en cada uno, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, y el corrimiento de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía, pero después sí al trauma que implica la pulsión de muerte. Me estoy adelantando, pero hay ahí un recorrido a realizar que no lo van a ustedes a ver en este año, seguramente más adelante, a lo mejor en alguna otra instancia de formación. Entonces, punto 1, primer ejemplo de los que trae Freud, los sueños traumáticos que van más allá del cumplimiento de deseo. Punto 2, o ejemplo 2. Hay varios, yo voy a tomar 4, pero tomo un segundo ejemplo. Y ya se corre de esta cosa de los sueños traumáticos, del padecimiento de la guerra y de este tipo de patologías, si se quiere, se puede llamar así, y se centra en el juego del niño. Freud se centra en el juego del niño que era su propio nieto. Lo observa él a su nietito y se da cuenta que, bueno, empieza a observar y vieron cómo hacen los niños muy pequeñitos, antes de los 2 años, que lanzan los juguetes al vacío y eso es una diversión, es una experiencia de satisfacción. Entonces, este niño lanzaba los objetos al piso, ¿no? Los arrojaba desde su cunita, por ejemplo. Y cuando lo hacía, cuando lanzaba el juguete o el objeto, el niño profería como un sonido y era "oh".
O. Entonces la madre interpreta que ese O era fort, que es se fue. En alemán, bien es. Podemos poner fort ahí. Es decir, se va. Jugaba con los objetos que se iba. Un buen día tenía un carrete con un hilo y entonces lanzaba el carrete y después lo traía hacia sí. Da, ¿no? La vuelta, acá está. Y así es como tenemos la idea del fort da. Este fort da, que es el juego del niño, nos sirve para un montón de cosas en la clínica de hoy. Así como lo escuchan, una cosa tan sencilla, eso después lo vamos a abrir un poco y es la idea de, como dice Freud, se pone el sujeto en una posición activa. Repite el sufrimiento de la partida de la madre en el juego simbólico, pero de una manera activa. Yo mismo te he hecho. Es como que el niño dijera, yo mismo te he hecho. Entonces, de la pasividad de ser, podríamos decir, dejado por la madre, él mismo aleja a la madre, ¿no? Pero con la idea de que todo lo que se va puede volver. También es eso, ¿no? Así que ahí tenemos lo que Freud ubica como un admitir sin protestas la partida de la madre en función de que simboliza con un juego el trauma o la angustia que le produce esa desaparición materna, ¿no? Vemos de vuelta la repetición en el fort da. Y que de alguna manera podría ser parecido a lo de las neurosis de guerra, pero solo que de otra consistencia, ¿no? y de otra calaña. Pero la misma repetición, la misma raíz de repetición. Otro ejemplo que nos va a dar Freud es algo que él le llama compulsión de destino. Pues una forma metafórica, no es que tenemos un destino religioso en la vida, pero lo dice así, como que hubiera personas, todas las personas nos pasa en mayor o menor medida, que de alguna manera nos la arreglamos o nos empecinamos en producir situaciones, comportamientos, actos que se repiten en nuestra vida. Ya sean los lazos de amor, ya sean los lazos de amistad, sociales, ya sea con el trabajo, las prácticas que uno tiene. Hay algo como que vuelve a ocurrir, que insiste sintomáticamente. A ver, piensen ustedes en las personas que eligen como pareja a alguien que las maltrata, siempre, ¿no? Cambian de pareja y se encuentran con que cada vez, al principio era tan bonita la persona, tan bien que me trataba, y de repente un buen día para el otro empieza a aparecer un maltrato y el sujeto se queda ahí. No es que se va rápidamente, a veces sí se van rápidamente, pero otras veces se quedan al lado de alguien que maltrata. Entonces, uno escucha uno lo escucha en el consultorio, tengo mala suerte en el amor. Pero tengo como si llegara así una cosa no sé, del cielo, que las personas justamente tienen un imán, dicen algunos. Sí, de alguna manera hay algo de eso, de un imán, de una elección inconsciente de aquellas personas que... ahora después les voy a traer una viñeta clínica un poco sobre eso, que terminan produciendo mucho sufrimiento en esa persona. Y no es mala suerte. Se trata de algo que empuja esas elecciones, algo inconsciente que empuja esas elecciones, de pareja, por ejemplo, en este caso, aunque conlleven más desdicha que placer. Eso podríamos ponerle compulsión de destino, como para un título que es el que Freud y simplificar. Un cuarto ejemplo que nos va a dar Freud
tiene que ver con algo que ustedes ya estudiaron y es la transferencia, ¿no? Hay una repetición en la persona del analista durante la cura analítica, una repetición del modo de enlazarse o de vivencias pasadas con las primeras figuras parentales o con el otro de los inicios, y vivencias que se enlazan con eso, que pueden haber sido muy displacenteras o no, pero supongamos en el caso de que sí, displacenteras o dolorosas, y que eso se repite en la figura del analista, en el lazo con el analista. Entonces, por ejemplo, si alguien no fue, lo suficientemente escuchado en la vida o desalojado del amor del otro, tal vez bajo transferencia sienta que el analista no lo escucha lo suficientemente, o que no lo quiere tanto, o que no lo aloja, o que lo rechaza. Y eso muchas veces, si no se sabe maniobrar con esa transferencia negativa, repetitiva de lo pasado, el sujeto ¿qué hace? Abandona el análisis. Entonces, bueno, por eso es que la escucha analítica tiene que ir muy, muy precisa, muy aguda a cómo se enlaza el sujeto transferencialmente con el analista, porque ahí hay una matriz y un modo del lazo con el otro, con el objeto, digo objeto, pero bueno, es otra cosa, que nos da pistas para la cura, ¿no? Porque hay algo de eso que se repite, ¿no? Entonces vemos con estos ejemplos que estas repeticiones, algunas de ellas se tornan muy excesivas. Algunas son más o menos inofensivas, pero hay otras que son excesivas, las repeticiones. Y por eso le ponemos el nombre de compulsiones, ¿no? Ustedes ven que en el texto va y viene con repetición, compulsión, qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Nos preguntamos. Podríamos decir eso, es una lectura, que lo compulsivo tiene que ver con el exceso. Lo repetitivo tiene más que ver, a veces incluso con el placer. Ya vamos a ir a eso. Bueno, por ejemplo, a ver, tomar una copa de vino con las comidas puede ser un ritual placentero del lado del deseo. Un chocolatito, bueno, pero perder el conocimiento porque se ha bebido demasiado y terminar en no sé qué calle desmayado, eso está del lado del exceso. Entonces vemos, una cosa es una repetición placentera que se disfruta y otra cosa es algo que nos pone del lado de lo mortífero. ¿Sí? Eso es compulsivo porque no se puede parar de hacer. También escuchamos, ¿no? Voy a dejar de beber, a partir del lunes no voy a beber más. Y eso no se puede hacer porque no es un problema de voluntad, ¿no? Y cuando a veces se enoja alguien con el otro que no deja de beber, no tiene que ver con que pueda o no pueda, o quiera o no quiera. Tiene que ver con esto que insiste, que va más allá del principio de placer y que por eso se necesita ya de una ayuda de otro tipo, no de la buena voluntad y compañerismo, ¿no? Aunque a veces también decimos que se cambia un partener por otro, ¿no? Y entonces el amor como partener puede sustituir a la botella como partener. Pero bueno, eso sería ya otro tema. Entonces, ¿cómo se entrama esta compulsión de repetición con lo pulsional? Ya venimos diciendo algunas cosas. ¿Cómo se entrama esta compulsión de repetición con la pulsión? Primero vamos a recordar que hasta el momento de la definición de pulsión que nos indicaba que el esfuerzo de la pulsión tenía que ver con la conservación de la vida, con eso Freud estaba más o menos organizado.
Y entonces teníamos las pulsiones de autoconservación que mantenían al sujeto del lado de la vida y del bienestar, y también las pulsiones sexuales que permitían el lazo con el otro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa clasificación? Ahí podríamos poner primer dualismo pulsional, donde el esfuerzo, eso no hace falta que lo pongas, pero solamente poner primer dualismo pulsional, pulsiones de autoconservación, pulsiones sexuales. Dualismo porque son dos formas de pensar las pulsiones, como las plantea Freud en Pulsiones y destinos de pulsión o en 3 ensayos. Así, hasta ahí estábamos más o menos tranquilos. Pero con esta nueva concepción teórica de más allá de principio de placer, Freud nos va a decir que además hay algo inherente a lo orgánico vivo que intenta permanentemente la reproducción de un estado anterior. Sí, está la pulsión de autoconservación, pero también hay algo que empuja a volver a lo inanimado. Lo inanimado es la nada, digamos, antes de que el organismo humano empiece a desarrollarse, nazca y todo lo demás, era nada, lo inanimado. Entonces, ahora va a decir Freud, todo lo vivo muere, regresa a lo inorgánico, porque ahí está trabajando con el tema del soma, de la biología, ese como un restito de Freud que tiene todavía, que le interesa seguir discutiendo con los biólogos y demás. Entonces, dice, regresa a lo inorgánico. La meta de toda vida es la muerte, dice, fuerte esto, la meta de toda vida es la muerte, pero no la meta como un objetivo, ¿no? Un objetivo consciente, sino como un destino que insistirá siempre de manera más o menos directa. Un destino. Entonces nos vamos a encontrar con un abanico de posibilidades. Por un lado tenemos sujetos que van a intentar prolongar ese trayecto todo lo posible, o sea, de lo animado a lo inanimado. Hay sujetos que van a hacerlo largo ese camino. ¿Cómo van a hacer? Van a luchar con energía, dice Freud, contra influencias peligrosas que lo llevarían al sujeto a alcanzar esta meta en el camino corto. Nacer y morir prontamente, tal vez. Mientras que del otro lado, dice Freud, habrá otra clase de sujetos que se lanzan hacia adelante para alcanzar lo más rápidamente esa meta final. Es decir, que hay unos que prolongan y otros que acortan. A voluntad, no. Es la pulsión de muerte lo que va a comandar eso. Es decir, volver a la muerte, a lo inanimado rápidamente. En esos dos extremos tenemos un abanico, no es una cosa o la otra. Hay sujetos que están más de un lado y sujetos que están más del otro. Y Lacan va a decir que en realidad lo único que puede ir en contra de esa pulsión de muerte, porque Lacan ya va a decir que ni siquiera hay pulsiones de vida, es todo pulsión de muerte, lo que hay es el deseo, eso es lo que nos frena. El deseo es lo que frena, puede frenar, si lo hay, una posición deseante, esa pulsión mortífera. El deseo se construye, si no está muy claro, en un análisis, por supuesto. Entonces volvamos al primer dualismo, pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. Pero otra cosa que también Freud se había dado cuenta, no sé si ustedes se acuerdan, en Pulsiones y destinos de pulsión, este texto, donde allí se le hace un poquito se le arma una cuestión,
una complicación epistémica, Freud, que yo lo había traído en aquel momento al teórico, y es que Freud va a advertir, y así lo dice, que en la pulsión sexual, no la de autoconservación, en la sexual, hay un componente sádico, agresivo, que está más del lado de lo mortífero. O sea, él ahí ya ve algo que no le cierra del todo, sigue adelante, y ahora con este texto ya lo dice claramente. Hay algo de lo sádico en la pulsión sexual. Entonces, por lo tanto, ya no podemos pensar pulsiones de autoconservación de un lado y pulsiones sexuales del otro. Ahora ya vamos a tener que introducir algo distinto, y es el segundo dualismo pulsional, pulsiones de vida por un lado, pulsiones de muerte por el otro. Ahí está, perfecto. Donde, como dije, en aquellas pulsiones que orientan hacia la vida, encontramos caminos más largos y antes de llegar a la muerte, mientras que las pulsiones de muerte lo acortan a ese camino. Y porque, como ya estudiamos también, la pulsión siempre se satisface. Esa es una de las características de las pulsiones, se satisface. Pero satisfacer no quiere decir cosas buenas solamente. A diferencia del deseo, ¿no? De vuelta, el deseo siempre es deseo de otra cosa, nos dice Lacan desde el principio. Deseo es metonímico. Quiero esto, después quiero lo otro, pero desde la manera, desde otro lugar, por ahí más desde el lado de la repetición tal vez. En cambio, la pulsión, como siempre se satisface, a diferencia del deseo, se va a satisfacer también en el displacer. Se va a satisfacer en el sufrimiento. Por lo tanto, aunque provoque sufrimiento eso, hay satisfacción en el displacer. Y eso es lo que Lacan va a llamar goce, el famoso goce. Ese es el goce lacaniano, no es el goce de comerme un helado, no. El goce es esto, satisfacción en el displacer, sufrimiento. Hay sufrimientos y sufrimientos. Hay goces que van del lado de un goce vivificante, más de la vida, pero el goce, ese es el que está acá ya anticipando Freud. Y como decía, por supuesto no es lo mismo repetición que compulsión de repetición, porque se pueden tener actos repetitivos del lado del placer, del deseo y de la vida, y la cuestión es cuando eso se convierte en excesivo, como ya dije. Pero, independientemente de que nos ubiquemos del lado del exceso o no, de lo que se trata, y acá vuelvo a Lacan, sería del goce opaco de todo síntoma. Hay un goce opaco, que no tiene que ver únicamente con lo reprimido, las palabras reprimidas, no, hay algo que queda por fuera de lo reprimido. Esa opacidad del síntoma también estará vinculada para Freud con un fenómeno que él descubre y es el que él llama como reacción terapéutica negativa. Reacción terapéutica negativa, donde él observa que aquellos pacientes, analizantes, que en su trayecto de análisis se iban acercando a ese núcleo silencioso, opaco, en lugar de mejorar y de aliviar sus síntomas, empeoraban. Entonces, de vuelta, tenemos un quinto ejemplo, tal vez, que es la RTN. Ahí está, la reacción terapéutica negativa. Entonces, también ahí Freud va a ver que un síntoma no es solamente algo que se puede descifrar, como hacía con Elizabeth o con sus histéricas, que había que darle un sentido al síntoma, descifrarlo, encontrar el por qué, interpretarlo. No,
Acá Freud va a decir que hay algo que va más allá de la posibilidad de ser descifrada. Y con Freud, y también después con Lacan, va a desaparecer la idea de que todo síntoma se pueda resolver o eliminar. Esto es muy importante, incluso para pensar la salud mental, ¿no? No todo síntoma tiene cura, siempre hay un resto que no se puede eliminar. De hecho, Freud lo va a llamar restos sintomáticos, y por eso Freud va a decir, en un texto muy tardío, casi tiempo previo a su muerte, lo va a llamar análisis terminable e interminable. O sea, no hay una promesa de eficacia, de felicidad extrema, de ausencia de malestar. Por más análisis que tengamos, por más terapia que hagamos, psicológica, gestáltica, lo que sea, siempre va a haber un resto. Ese resto tiene que ver con ese goce opaco y tiene que ver con tropezar siempre con la misma piedra. Por más análisis que haya, lo que pasa es que uno, al concluir un análisis, está más advertido. Pero eso es lo propio, eso es lo singular. De eso no nos vamos a poder desprender. Va a quedar más morigerado, más suavizado, pero va a insistir siempre. Así que nada de éxitos que vayan, de promesas de felicidad. Les traje una viñeta clínica. Si bien los psicoanalistas, voy a decir así, celebramos la ley de salud mental, nos alegramos enormemente, también sabemos que el bienestar completo no existe, como plantea la OMS, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese punto podemos tensionar algunas cosas. Bueno, les cuento de la viñeta esta de un sujeto en análisis que escuchado, recibido en mi consultorio. Se trata de una mujer, he desdibujado los datos, por supuesto, para que no sea reconocible ella, pero se trata de una mujer que consulta por problemas de pareja, ¿no? Una clásica consulta en un consultorio, problemas de pareja. Ella siempre, como decíamos hace un rato, elegía hombres que la maltrataban, incluso a veces hasta con violencia física. En determinado momento del trabajo analítico se empieza a dar cuenta que, a sentirse atraída por mujeres, o sea, deja de interesarse por los hombres y se siente atraída por mujeres. Se orienta sexualmente por ese lado. Y si bien ya no se relaciona con hombres que la maltrataban, sin embargo, las mujeres que ella elige como pareja la maltratan. Entonces se da cuenta de que este lugar donde ella se pone no tiene que ver con su elección sexual y de pareja de género, tiene que ver con ella. Por supuesto que acá digo, es una mujer que podía salir del infierno del maltrato, ¿no? No, es una mujer que tenía los medios para salir de ahí y sin embargo estaba con estas parejas, ya sean hombres como mujeres. También aparece algo en el análisis, en el trayecto del análisis más adelante, que ella cuenta que permanentemente tenía accidentes, lo digo entre comillas, domésticos. Ay, gracias. Quemaduras, por ejemplo, golpes, caídas. Siempre a las sesiones, por lo menos cada 2 o 3 sesiones, venía con alguna lesión en el cuerpo de un accidente que ella había tenido y me los mostraba, ¿no? Exhibía eso. Ahí vemos algo de la pulsión, ¿no? La exhibición del sufrimiento. En cierto momento recuerda una escena infantil. Trae una escena a una sesión y la escena se trata de que ella, siendo muy pequeña, frente a un plato de comida en la mesa, sentada con su padre, un plato de comida muy caliente, ella le pregunta al padre si eso estaba caliente. Ella tenía 5 años ahí.
el padre, impaciente, malhumorado, le grita, come. Ella obedece y se lastima de manera importante su boca, su boquita. Durante toda una semana, ella relata, porque lo vive muy traumáticamente, no logra incorporar alimentos, solo puede tomar líquidos. O sea, su cavidad bucal queda seriamente lesionada. Y ella me dice, yo sabía que estaba caliente y aún así obedecí. No sabe por qué lo hizo. Pero a partir del trabajo con esta escena y de poder ubicar su propia posición subjetiva, más allá del sadismo del padre, porque el padre era un sádico, no le importó que su hija se lastimara, más allá de lo del padre, ella se pregunta por su propia posición. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué obedecí si yo sabía que estaba caliente? Y eso hizo que pudiera subjetivar que había algo en ella muy propio que la empujaba a obedecer una ley insensata, totalmente insensata, superyoica, que la obligaba inconscientemente a elecciones de pareja crueles y a lastimarse accidentalmente, compulsivamente. Es decir, ella se sigue comportando en la vida como frente al plato de sopa. Es interesante porque a partir de que ella puede despejar eso, sus relaciones de pareja cambian y ceden de manera llamativa este tipo de accidentes, ¿no? Es un trayecto, después sigue el análisis, pero quería ubicarme en esto para poder entender con estos conceptos cómo se juega la responsabilidad subjetiva en una persona. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos claramente cómo se satisface compulsivamente la pulsión de muerte. Hay satisfacción en el displacer. Se satisfizo la pulsión. Este es un caso que podría considerarse como uno de cualquier época, ¿no? Podría ser de la época de Freud, podría ser de cualquiera, incluso de esta, porque es un caso de esta época. Pero hay otro tipo de casos que son propios, más propios de esta época. Son casos que encontramos en estos últimos tiempos y no tanto en la época de Freud, incluso en la época de Lacan. Hoy lo que vemos es que la cuestión pasa por el exceso. Está esto que decimos, pero hay algo que predomina y que es el exceso al consumo. Hay un exceso al consumo, es lo que vemos. Digamos, podemos decir, bueno, lo de la caída del padre, el malestar actual y de la subjetividad de la época, podemos decir de distintas formas y tensionar eso y hasta cuestionarlo, pero lo que no podemos cuestionar es el exceso de la época, el empuje al más y al más, ¿no? Es ese empuje de la pura satisfacción, donde los objetos del mercado, como el consumo de fármacos, de drogas, de imágenes, de pantallas, los juegos de riesgo, el exceso de las redes, todo eso no estaba antes, es la clínica de hoy. Y este exceso se sostiene en gran parte en el capitalismo. Es así. Este capitalismo, el salvaje y el no tan salvaje, que ha captado este modo de satisfacerse de los sujetos y permanentemente nos está ofreciendo objetos de consumo. El mejor teléfono, el mejor otro pantalón distinto, otra moda, qué sé yo, otro auto. Objetos que se repiten también y que nos ofrecen para captar eso de lo que no se puede evitar, sobre todo la gente que la compulsión pasa por ahí, por consumir, comprar y demás, pero también consumir sustancias. Ya cada vez hay más distintas formas de sustancias que los sujetos consumen compulsivamente.
¿Y esto por qué? Una posible interpretación, y no es la única, podríamos decir que tiene que ver con cierta caída de algunas instituciones que antes funcionaban. Instituciones que funcionaban como una armadura. Esto que Freud le decía el ideal del yo, por ejemplo. ¿Se acuerdan? El ideal del yo que estaba encarnado en la figura del padre, en la figura de la religión. Bueno, eso ha caído, pero no es para ser nostálgicos de eso, no decimos está bien, está mal, no, es lo que pasa es eso, y entonces tiene que venir algo a ese lugar. ¿Y qué viene al lugar de eso que ya no está? Porque produce angustia cuando un sujeto no sabe de dónde agarrarse. Nosotros nos agarramos de la universidad, nos agarramos de distintas cuestiones, ideologías incluso, pero cuando no hay nada, hay un vacío de eso, el sujeto necesita suplantarlo con algo. ¿Y con qué lo suplanta? Con objetos de consumo, por ejemplo, ¿no? De toda clase. Entonces, eso es algo de ahora, de esta época, y es con la clínica con la que nos encontramos. Lo que también uno puede ver en esta extensión masiva que podríamos decir de toxicomanías, pero toxicomanías, bueno, no está Pía Marchese, que es especialista en el tema, no es solamente alcohol y drogas, hay otras formas. Uno se puede intoxicar con agua, si el agua está prohibida para ese sujeto a nivel de la salud. Vemos que hay un predominio de la satisfacción vía los objetos pulsionales. Nosotros estudiamos con las pulsiones, la pulsión, bueno, Lacan habla de la pulsión de ver, la pulsión de escuchar, pero también teníamos el objeto anal. ¿Se acuerdan de 3 ensayos cuando habíamos trabajado con esas fuentes y esos objetos? Entonces, el objeto oral, el objeto mirada, el objeto voz y el objeto anal. Por ejemplo, para lo oral podemos pensar que encajaría muy bien con el consumo de tóxicos, con todo lo que pase por la boca, hasta con la palabra, con el exceso de palabras, ¿no? Con el objeto anal podríamos vincular la idea de la acumulación desmedida de riquezas, en detrimento de la pobreza de otros. Con el objeto mirada podríamos pensar en el exhibicionismo, la mostración, el exceso de imágenes, de pantallas, el narcisismo imperante de la época. Con el objeto voz, que es lo que comanda el superyo, podemos pensar en esto que venimos trabajando, algo que empuja ferozmente hacia los fanatismos, por ejemplo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Los líderes mesiánicos, esos líderes que se creen Dios, las religiones extremas y aquellos sujetos que buscan barrer con todo lo hecho, podemos decir así, ¿no? Con todo lo obtenido y conseguido a nivel de lo social. Esto, y ya me voy apurando un poco, ya que tomo el tema de las pulsiones, cuando ustedes lean más el yo y el ello, en la otra, dentro de 2 unidades, van a trabajar la cuestión de las 2 vertientes del superyo. Un superyo que va por la vía del deseo, de la ley del padre, de lo que se recibe como herencia simbólica, de lo que nos permite vivir en una sociedad, de comportarnos en la civilización, heredero del complejo de Edipo, es una vertiente, ahí podríamos poner, vertiente, por ahí más arriba, bueno, por rato eso, vertiente, parezco Cristina con Pedro. Perdón, Marco, pero la vertiente que es la heredera del complejo de Edipo, del superyo, y la vertiente sádica. Esa es otra vertiente del superyo. Me metí con el superyo, pero porque necesitamos ese concepto para terminar de ver esto. El superyo que lo vamos a ver en el texto, el yo y el ello, ¿no? Que no está en el título del yo y el ello, pero de lo que más habla Freud es del superyo. Entonces tenemos una vertiente
del lado más del deseo y de lo simbólico, de lo que le permite al sujeto hacer, y la vertiente tiránica es la voz que empuja. La voz que empuja lo peor. Hay un mandato, porque el superyo, no olviden ustedes que tiene que ver con la ley, ¿no? Es lo que encarna la ley, el deber ser en términos kantianos. Entonces, esa vertiente del superyo es la que empuja y ordena al sujeto incluso a lo peor. La otra no, a lo bueno, pero esta otra parte del superyo a lo peor. Entonces, esa ley insensata es la que hace padecer al sujeto. Y Freud dice, el sujeto no se siente, no siente esa voz, pero se siente enfermo, siente que padece. Es la vertiente que empuja al odio, a la segregación, pero también a todos estos actos compulsivos. Es la vertiente que se relaciona con la muerte, con la pulsión de muerte y con el odio, por lo tanto. Bueno, eso lo van a ver con más detenimiento en el teórico, con el profesor, sobre superyo y el yo y el ello. Yo quiero decir algo muy importante para terminar el teórico, pero antes de eso, si hay alguna pregunta, puedo tomar una o dos preguntas para después darle un cierre a la clase de algo que es, bueno, para mí fundamental y no me quisiera ir de este aula sin decirlo. Que con respecto a que en la época de Freud había ciertas instituciones que eran más rígidas o que hoy en día ya no están más, implicaría que esto de que el superyo sea más permisivo o que esté más debilitado de alguna forma. Mi pregunta es respecto al ejemplo que diste de la paciente. Yo sé que me estoy desviando un poco del tema, pero hay un texto en la unidad 11 que se llama Economía del masoquismo. Mi pregunta es, Freud distingue tres tipos de masoquismo, el erógeno, el femenino y el moral. En esto de que la paciente siempre elegía, digamos, a las parejas que la maltrataban, yo quería saber qué tipo de masoquismo podríamos clasificarlo y el hecho también de que se autolesionaba, ¿no? Me parece que son más erógenos y morales, pero nada, quería saber de eso y quería también preguntar sobre el sadismo del superyo. Vos estabas hablando de eso y me parece interesante meter ese tema y no sé. Yo tenía otra duda, profe, que era preguntarte si esa vertiente sádica del superyo es más primitiva que la del complejo de Edipo, si es la piedra angular del superyo, digamos. A mí me quedó una duda, cuando leí el texto habla como de angustias, ¿no? Y da como diferentes tipos de angustias. Eso se relaciona cuando más allá del principio de placer, es como que siempre queda este malestar, este desecho como que queda, y después se retoma el malestar de la cultura, y me estoy desviando, pero es mi duda más o menos por ahí, sobre el tema de las angustias. Un placer de preguntas, realmente, muy bien, excelente, están orientados en la escucha. Vamos por orden, a ver, porque me tengo que ir acordando. La pregunta de allá era por... sí. Claro, efectivamente, al no estar esa idea del ideal, ¿no? Del ideal del yo con esa serie de principios y valores que antes estaban y ahora frente a la caída de esos ideales, es decir, eso que encarnaba el superyo benevolente, lo que cobra, lo que recrudece es el otro superyo, el superyo mortífero, el que empuja como ley insensata. Insensata, no es una ley que oriente al sujeto de la buena manera, es una ley que es propia, es del sujeto, no es el otro que me dice solamente, como está el caso de esta paciente, pero no está dentro nuestro. Y ahí está lo pulsional mortífero. Eso, de eso se defiende el sujeto. Cuando hablamos del concepto de defensa, que ya lo verán más adelante, ya no es la defensa que decía Freud desde el principio, es la defensa frente a lo más pulsional. Lo traumático es la pulsión de muerte, y eso es de cada uno. Y por eso está del lado de la vertiente sádica.
Y ahí va un poquito con la pregunta del compañero, que justamente ese super yo tiránico es el más primitivo, porque hunde sus raíces en el ello. Incluso Freud lo dice en Introducción del narcisismo, de alguna manera, ¿no? Es el más cercano a lo caótico, a lo que no tiene palabras, no tiene significantes, y por eso es insensato. Con respecto al masoquismo, acá tendríamos que hacer todo un detalle, un desarrollo. Es cierto, no son todos iguales los masoquismos, no es lo mismo el masoquismo erógeno, el masoquismo primordial y la posición masoquista en la que puede ubicarse un sujeto. Y no tiene que ver con lo femenino. Puede ser que Freud diga masoquismo femenino, pero el masoquismo femenino está en los hombres también, para decirlo de alguna manera, ¿no? Lo de la angustia, claro, es que justamente al no estar más esto que sostenía, porque está la angustia traumática, está la angustia frente a lo desconocido, pero también hay una angustia de base que puede acontecer, más o menos, en la vida de las personas, cuando hay un vacío muy grande, un agujero muy grande, que no está relleno de nada, ni de ideales, ni de figuras. Entonces, como no hay nada, hay montos muy grandes de angustia que el sujeto va a tener que ir buscando gracias a un análisis y a veces con medicación también, vamos a decirlo, ¿no? Claro, la señal de angustia es el apronte angustiado, ¿no? El sujeto sabe que se le viene algo. Y eso es un modo también de tratamiento. En los extremos de lo que se llaman los ataques de pánico, por ejemplo, que están en boga en esta época, el sujeto sabe cuando eso llega, ¿no? Incluso ahí se escucha, me angustio de solo imaginar que me voy a angustiar. Entonces el sujeto se prepara un poco. Cuando logra prepararse con este apronte, esa angustia logra un tratamiento, pero cuando eso excede y el sujeto no puede afrontar distintas situaciones de la vida, bueno, eso conlleva un monto importantísimo de angustia, que no es lo mismo que la depresión, que la melancolía. Son dos fenómenos distintos, ¿no? Tienen raíces parecidas, tal vez, tiene que ver con el vacío, pero son formas distintas de malestar. Bueno, yo quisiera concluir, me llega bien con el tiempo, quisiera concluir esta clase con algunas reflexiones en torno al psicoanálisis, en torno a los psicoanalistas y a su vigencia actual. Sobre todo porque se he escuchado, bueno, dice el profesor, he sido candidata a decana alguna vez, entonces he hablado con muchos compañeros, profesores, actores de la comunidad universitaria, y se escuchan muchos prejuicios con respecto al psicoanálisis. Ciertas voces, por ejemplo, que piden quitar al psicoanálisis de los planes de estudio, ¿no? Suprimir los textos freudianos, porque en algunos casos se lo tilda de patriarcal, de machista. Hubo una clase, ya sé que yo no estuve y hubo un poco de revoloteo, pero ya hemos trabajado con varios de los argumentos que demuestran que esta acusación es infundada, así que no me voy a detener demasiado en eso. Porque se dice que es una vieja teoría, ¿no? A lo largo de esta materia, estos cursantes, estudiantes y otros que ya han estado, hemos transmitido cómo los conceptos del psicoanálisis permiten ser utilizados hoy e incluso con los padecimientos de hoy. Y esta clase ha intentado demostrar esto también. Pero si aún así alguien estuviera o no estuviera del todo convencido, ¿a ustedes les parece que la vía podría ser eliminar el psicoanálisis? ¿No les parece que eliminar o suprimir los textos de Freud sería como suprimir, no sé, Marx, Heidegger,
Platón, Aristóteles, Foucault. No sé, me parece que en la época, por ejemplo, de la dictadura en nuestro país, no se podían leer a ciertos autores, ¿no? Es un poco volver a eso. La historia tiene varios ejemplos de quema de libros, de tener que esconder los libros, de censura de materiales. Hitler en Alemania, ya que lo dijimos, persiguió a los psicoanalistas judíos. Entonces, nos parece muy controvertido, digo nos porque hablo de mí y de los docentes de la cátedra, hasta peligroso avanzar con la censura de libros. Otra cosa es debatir con los textos, distinto de suprimirlos. Suprimir es una práctica fascista. Esto se lo debo al profesor Delgado, que me lo hizo ver así, ex titular de psicoanálisis de la UBA. Entonces a mí me da un poco de miedo cuando escucho que hay que eliminar a Freud de los programas. Como digo, deberíamos eliminar a Marx por machista, todos lo sabemos, o a Platón por sus prácticas sexuales con jóvenes discípulos. Me cuesta pensarlo así, porque eso puede abrir puertas, como digo, peligrosas en los espacios de enseñanzas. Entonces considero que para sostener una enunciación propia en la práctica profesional y la capacidad de cuestionar, preguntarse, esto implica un plan de estudios que ofrezca una enseñanza sólida y diversa. Esto no se valida calculando la antigüedad de una teoría, de la teoría en cuestión que sea. Otra cuestión es que para poder aprender este tipo de materias de base necesitamos tiempo, reflexión, lecturas. El psicoanálisis, con sus textos fundamentales y su búsqueda de bibliografía, lleva tiempo, implica tiempo. En unos pocos meses no se logra. Es un aprendizaje activo. Y esto va a contrapelo de la lógica del mercado, como recién decíamos, ¿no? Del exceso de objetos de consumo, que como hay que tener mucho, saber mucho, acumular mucho conocimiento, tengo que rendir muchas materias, rápidamente en 4 meses estudio, eso me decía en la virtualidad pasó esto, ¿no? Rindo y rápido termino la carrera. Eso es lógica del mercado, exceso, acumulación. El mercado del consumo va en contra del saber. El mercado del consumo lo que quiere es que rápidamente consumamos otra cosa, pero para saber hay que estudiar y detenerse en un texto que lleva tiempo y nos hace rompernos la cabeza tal vez, ¿no? Es más fácil decir que Freud es viejo o caducó que rompernos la cabeza estudiando. Entonces, ¿por qué Freud en la facultad? Parafraseando a Freud, porque considero que es necesario y es legítimo. Es necesario porque el psicoanálisis es un discurso que permite algunas cuestiones, no todas. A nivel clínico, como lo hemos dicho, no hay dudas de su verificación, de su eficacia, pero también sabemos que hay imposibles. Hay algo intransmisible en la universidad del psicoanálisis, respecto del psicoanálisis, que se aprende en las supervisiones, en el propio análisis. No todo puede ser transmitido del psicoanálisis en la universidad, pero sí está muy bien conocer sus herramientas teóricas. Y también en la universidad vamos a estudiar los textos y vamos a aprender con ellos a hacer lecturas de lo social, los textos psicoanalíticos, de lo político, del arte, de distintos aspectos de la cultura. Por ejemplo, pensar la problemática de los derechos humanos desde la óptica del psicoanálisis puede ampliar la mirada sobre los crímenes de lesa humanidad. Los traumas psíquicos acontecidos como consecuencia de la tortura y la desaparición de personas. Los efectos de la apropiación de menores, sus consecuencias en su trama subjetiva y familiar. La cuestión de las personas que delinquen,
los niños en estado total de abandono y sus salidas posibles para sobrevivir. También las consecuencias de ser migrante, el dolor por dejar lo propio, el sufrimiento por ser rechazado en cualquier lugar del mundo donde se pueda llegar, por ser pobre, por ser negro, por estar enfermo, por oler diferente, vestirse diferente, cocinar otra cosa. La problemática de la trata de personas. En fin, son fenómenos que el psicoanálisis aborda y hace sus lecturas. Entonces, esto intransmisible de la experiencia subjetiva que no podríamos enseñar en la universidad, da lugar a lo que sí nos permite, en tanto discurso crítico, que interpela, sostiene preguntas y lecturas respecto de lo social y de los fenómenos del sufrimiento en el mundo actual. Voy a agradecer a los ayudantes y adscriptos, todos los que han pasado por la cátedra a lo largo de los años, por su trabajo, por su compromiso, por su generosidad. Algunos ya son psicoanalistas de trayectoria después de tanto tiempo. Quiero agradecer también a los docentes de la cátedra, a los de siempre, a los recién llegados, porque siempre me han enseñado, el profesor Rostañotto, que ahora queda esta cátedra en muy buenas manos, a los no docentes también, un especial agradecimiento por el apoyo, por el estar siempre al pie del cañón, a las autoridades de la facultad, al señor decano, el doctor Germán Pereno, lástima que no lo convencí del psicoanálisis, pero ya lo voy a lograr, a la Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto, pero fundamentalmente a ustedes, a los estudiantes, porque para mí son la fuerza viva y joven, deseante, y es lo que mantiene esta universidad. Así que les deseo lo mejor.